Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa hablando de una polémica histórica que se suscitó en nuestro país en 1927 entre los carrancistas y los obregonistas en el marco de la reelección de Álvaro Obregón a la presidencia de la República. Ambos grupos se atacaban entre sí, acusándose mutuamente de haber vendido la soberanía nacional a los Estados Unidos. Salieron a relucir cosas terribles sucedidas y que afectan a la historia de nuestro país. Salió a relucir, por ejemplo, que Álvaro Obregón fue el autor intelectual del asesinato de Venustiano Carranza. También se puso en evidencia en voz de Cándido Aguilar, del general Cándido Aguilar, que fue secretario de Relaciones Exteriores con Venustiano Carranza y además yerno de Venustiano Carranza. La falta salió a relucir por parte de los carrancistas. Echaron abajo la tan publicitada capacidad militar de Álvaro Obregón, al que se le consideraba un general invicto. Se puso en duda precisamente su capacidad militar en base a las palabras de Cándido Aguilar, pero no solamente se puso en duda esa capacidad estratégica de Obregón, sino incluso su valor y su honorabilidad como soldado. Vamos a dar pie a esta parte tan importante de la historia de México, en voz particularmente de uno de los personeros de Obregón y después del callismo, que fue Aarón Sáenz, un general que se hizo supermillonario, se volvió un gran empresario, pues aprovechando el poder que a determinados generales les dio la Revolución Mexicana. Y nos vamos a nuestra fuente hemerográfica, el periódico Excelsior, del número 3840, que el viernes 23 de septiembre de 1927, en primera plana, publicaba esta nota: los compromisos internacionales del señor Carranza. Don Venustiano Carranza ofreció más de lo que podía cumplirse y fue necesario celebrar convenios factibles. La nota gira en torno a las declaraciones hechas a Excelsior por el general Aarón Sáenz, referentes a lo expresado a la prensa por el general Cándido Aguilar, quien afirmó que no fue de la huertista, pero que sí combatió después a Obregón por los ignominiosos tratados de Bucareli, que comprometen la soberanía nacional. Como Aarón Sáenz fue subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Álvaro Obregón, le formuló al general Cándido Aguilar las siguientes rectificaciones. 1. El general Obregón en las discusiones internacionales, especialmente con Estados Unidos, obró con el más elevado patriotismo. 2. Obregón tuvo que afrontar las responsabilidades contraídas por Carranza con países extranjeros en las reclamaciones promovidas por daños durante la Revolución. A. El primer decreto de trascendencia expedido por Carranza en Monclova, Coahuila, el 10 de mayo de 1913, antes de que se lo exigieran, fue garantizarle a los extranjeros
las más amplias garantías, valga la redundancia del autor de esta nota, de compensación por daños que recibieran durante la revolución. Fue una manera muy eficiente de que la revolución fuera vista con simpatía por los gobernantes extranjeros. Venustiano Carranza ofreció a los extranjeros indemnización más allá de lo que generalmente establece el derecho internacional. B. La ley expedida por Carranza el 24 de diciembre de 1917, refrendando el decreto de Monclova de 1913, creó la Comisión General de Reclamaciones, y en el reglamento respectivo se comprendió la facultad del gobierno para establecer comisiones mixtas de reclamaciones para los extranjeros que no quisieran reconocer la Comisión Nacional o para aquellos que estuvieran inconformes con los fallos emitidos por esta. C. Posteriormente se expidió la ley del 30 de agosto de 1919 que estableció que aquellas reclamaciones que no fueran falladas de conformidad con las peticiones de los interesados se someterían a una comisión arbitral de 3 miembros, de los cuales uno sería designado por el presidente de la República, otro por el agente diplomático del país al que pertenecía el reclamante y el tercero de común acuerdo entre los dos países. Los compromisos del señor Carranza con los extranjeros están contenidos en los siguientes documentos. A. El manifiesto de Carranza del 4 de abril de 1913, pidiendo disculpas al pueblo americano por los perjuicios que la revolución pudiera causarles. B. La nota del 30 de junio de 1915, en la que dijo, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabezaba Cándido Aguilar, que cualquier daño causado por la lucha sería cubierto en forma justa y razonable, no obstante el principio de que cualquier extranjero debe seguir la buena o la mala fortuna del país. C. La nota del 3 de diciembre de 1915, en la que el señor Carranza manifestó su deseo de ser reconocido, por lo que ofreció que pagaría las indemnizaciones por los daños que la revolución hubiera ocasionado. D. Las declaraciones que hizo el señor Carranza al agente confidencial Silliman, según la nota de este al secretario de Estado del 8 de junio de 1915, cuando manifestó el propio Carranza que confirmaba las declaraciones ya especificadas. Antes de que el señor Carranza hiciera las declaraciones que anteceden, y encontrándose Obregón en plena campaña contra el villismo en Guanajuato, Carranza mandó una comisión integrada por los señores Roberto Pesqueira, Adolfo de la Huerta y Rafael Zubarán, para obtener la opinión de Obregón y de otros militares en torno a ofrecer seguridades al gobierno americano. La respuesta de Obregón y de los demás militares fue que la cuestión internacional era asunto de competencia absoluta de Carranza en su calidad de jefe máximo de la revolución y que ellos como militares no tenían opinión sobre el particular. La declaración del señor Carranza por medio de su agente confidencial, licenciado Arredondo, al Departamento de Estado, con motivo de la oposición norteamericana, manifiesta en la conferencia convocada por el secretario Lansing con las principales naciones latinas americanas para tratar el asunto del reconocimiento de un gobierno de facto en México. En esta ocasión, Arredondo, a nombre de Carranza,
volvió a asumir los compromisos ya citados. Resumen de los compromisos de Carranza con Estados Unidos. 1. Pagar perjuicios además de daños. 2. Pagar por daños causados por grupos de cualquier especie. 3. Pagar daños por actos revolucionarios aunque no fueran causados por grupos armados. 4. Pagar daños causados por personas ajenas al gobierno. La negociación particular de Obregón redujo las compensaciones de Carranza a lo siguiente, según Aaron Sáenz. 1. Se asumió el compromiso de pagar daños y pérdidas fijadas por el tribunal arbitral, no perjuicios. 2. Se hizo la clasificación de los grupos que causaron los daños, para que los demás, causados por rebeldes o bandoleros, solo se pagaran en casos de lenidad y negligencia, es decir, conforme al derecho internacional. 3. Se estipuló que no deberían pagarse los daños solamente según la equidad, sino también según la justicia internacional. 4. Las reclamaciones se tratarían en un tribunal de derecho y no de equidad, como lo había propuesto Carranza. Todas aquellas que no hubieran sido motivadas por fuerzas revolucionarias y rebeldes y bandidos. Sáenz comentaba que la previsora política del general Álvaro Obregón en la materia ha dado excelentes resultados, como fue el caso de Santa Isabel. Enseguida aborda la cuestión agraria del señor Carranza. Aaron Sáenz también declaró que el 11 de junio de 1915, a través de su agente confidencial Arredondo, Carranza hizo saber al presidente de Estados Unidos que no habría ninguna confiscación de tierras, pues el problema agrario sería resuelto distribuyendo las tierras del gobierno, por la recuperación de los lotes legalmente ocupados y por la compra o expropiación de otras zonas de terreno. Particularmente Carranza se comprometía a dejar sin efecto la ley agraria. Aseguraba Sáenz que en la convención de Bucareli el único compromiso de Obregón fue el de devolver las propiedades ocupadas a americanos cuando dicha ocupación no contara con la autorización de la ley. Estados Unidos se comprometió a aceptar los bonos agrarios y el gobierno mexicano logró que fuera aceptada su propuesta de que el valor de la tierra para efectos de indemnización fuera el valor fiscal. Aclaró que hasta ese momento no se había hecho valer ninguna reclamación fundada en la cláusula de devolución de propiedades. Y así continúa, y lo habremos de exponer en nuestra siguiente sesión de nuestro programa. Así continúa Aaron Sáenz atacando la política exterior de Venustiano Carranza. Y después vendrá toda una serie de elementos acusatorios por parte del general Cándido Aguilar en contra de Álvaro Obregón, que precisamente para estas fechas estaba promoviendo su reelección. De este tema habremos de hablar en nuestro siguiente programa. De fondo estamos viendo el túnel en nuestra pantalla, el túnel de la Capilla de Cristo Rey, parte componente del Albarradón de Ecatepec, y vemos la terrible destrucción de este espacio que es un monumento histórico nacional que ya fue restaurado por el INAH, pero desgraciadamente el INAH está permitiendo que por aquí pase el Mexibus. ¿De qué sirve restaurar los monumentos si el propio INAH hace que encima de estos pasen los servicios públicos de transporte? Es una incongruencia total del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los esperamos en nuestra próxima emisión OMV Radio, de golpe a golpe, verso a verso. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.